Buenos días, quiero darle una calurosa bienvenida a todos aquellos que se acercan a este mensaje hoy. Esta semana y la semana que viene vamos a estar presentando nuestros servicios a través de estos medios de Facebook, dado unos pequeños problemas que hemos tenido con algunas personas con salud, pero gracias a Dios todo va a estar bien pronto y nos volveremos a poder reencontrar en persona en la iglesia. Pero gracias a Dios que existen estos medios para que así, aún de esta manera, podamos unirnos en este momento para adorar, para orar juntos, para exaltar el nombre de nuestro Señor, para compartir la palabra y crecer más en el espíritu de ser seguidores de Cristo. Así que ahí donde se encuentran, les invito a que inclinen su rostro y se unan conmigo en esta oración. Poderoso y amantísimo Padre, Señor, damos gracias, aún en los momentos donde nos sentimos abatidos, donde nos sentimos cansados, Señor, donde hay muchas cosas que están pasando en nuestra vida, Señor. Tenemos que reconocer que tú siempre estás con nosotros y que tu promesa es fiel. Señor, gracias por la manera en que tú llegas a cada uno de los hogares que comparten esta palabra con nosotros hoy. Gracias por cada una de las personas que se unen a este mensaje. Y pido, Señor, que en estos momentos donde nos vamos a estar reuniendo en espíritu, en ese afán de crecer más en tu palabra, de crecer más en tus caminos, Señor, pido que pongas tu mano poderosa sobre cada una de las personas que están pasando por cualquier necesidad que sea en este momento, ya sea una necesidad física, Señor, ya sea una necesidad económica, ya sea por una rotura de relación, cualquiera que sea esa necesidad, Señor. Tú la conoces mejor que nadie y pedimos, Señor, en este momento que tú hagas, que tú obres, Señor, en esas vidas que necesitan sentir tu presencia, Señor, que necesitan sentir que tú estás con ellos en todo momento, que tú has prometido estar con ellos hasta el fin del mundo, Señor, y que ellos puedan palpar esa presencia en sus alrededor, Señor. Pedimos por aquellos que están quebrantados de cuerpo, que están padeciendo alguna enfermedad en especial, y en aquellos que están quebrantados de espíritu, Señor. A veces las personas cargan con cosas con resentimientos y con dolores que necesitan dejar a tus pies, Señor. Necesitan saber lo que quiere decir el perdón. El perdón no es para otros, sino para nosotros mismos. Y pedimos en este momento, Señor, que toda aquella persona que esté cargando una carga que ya los tiene muy apesadumbrados, que ya no los deja vivir una vida plena, Señor, que la rindan a tus pies, que las pongan en tus manos, para que tú hagas la obra que tú vas a hacer con eso, con esa necesidad, con ese dolor. Señor, ayúdanos a confiar en que en ningún momento nos vas a dejar. Hay muchas personas que viven con el dolor de sentirse abandonados en momentos donde no tienen las respuestas que quieren tener, Señor, pero reconocemos que tú siempre estás con nosotros. Gracias, Señor, por esa presencia. Gracias, Señor, por ese gran amor, y pedimos que estés presente con nosotros hoy en esta tarde, que abras nuestras mentes, que abras nuestros corazones, que abras nuestro entendimiento y que nos ayudes a recibirte plenamente, Señor. Gracias. En el nombre de tu amado Jesús. Amén y amén. Esta tarde vamos todos juntos a alabar al Señor con gozo y con alegría.
nuestro tiempo de los niños en el día de hoy y estamos hablando de, ¿se acuerdan? De los libros más pequeños de la Biblia. Pues hoy le toca el turno a el libro de Abdías. Abdías fue uno de los profetas menores y su libro es el libro más corto del Antiguo Testamento, consta solamente de una página. Pero antes de pasar al libro de Abdías, que yo no voy a profundizar en el libro, la pastora Chila le puede hablar de él, déjenme hacerle brevemente la historia del motivo de este libro. Eran dos pueblos que estaban peleando uno con otros. Y remontándonos al capítulo 25 del libro de Génesis, muchos años antes de esa historia, vamos a ver cómo comienzan estos dos pueblos y la rivalidad entre ellos. Encontré un dibujo animado que les va a explicar, pero está en inglés, así que yo voy a tratar de narrarles el diálogo del dibujo. Vamos a ver cómo esto funciona. Dice así: la historia de Dios. Parte de la historia de Dios es acerca de hermanos gemelos y comienza así. Había una vez unos hermanos gemelos llamados Esaú y Jacob que no se llevaban bien. Empezaron a pelear antes de haber nacido. Esaú nació primero, pero Jacobo venía agarrado del talón de Esaú. Eso no era normal, pero ellos tampoco lucían muy normal. La Biblia dice que el cuerpo de Esaú estaba cubierto de tanto pelo que parecía que tenía ropa puesta. La piel de Jacobo era suave. Según crecían, eran aún más diferentes. Esaú era cazador y pasaba el tiempo afuera. A su padre Isaac le gustaba la carne y Esaú era su preferido. En cambio, Jacobo era un tipo tranquilo que le gustaba estar en casa y era el preferido de su madre Rebeca. La Biblia no habla mucho de su piel, pero sí dice que Esaú era afortunado en ser el mayor porque tenía el derecho al patrimonio. Esaú estaría al frente de la familia, incluyendo la tierra, el dinero y los animales. Jacobo probablemente tendría que trabajar para su hermano. Y su padre Isaac bendeciría a Esaú pidiéndole a Dios que lo cuidara de una manera muy especial. Seguramente ustedes pensarían que Esaú estaba muy excitado, pero no era así. Incluso un día lo entregó todo. Esaú había estado cazando todo el día y no había tenido tiempo de comer. Cuando llegó a su casa, Jacobo, su hermano, estaba cocinando sopa y Esaú le dijo: pronto dame un plato de sopa que me muero de hambre. Pero Jacobo, que era un tipo muy astuto, le dijo: te doy la sopa si me das los derechos de herencia. Y como Esaú se moría de hambre, accedió. Esaú cambió su herencia por un plato de sopa. No sabemos por qué lo hizo, pero la Biblia dice que a él no le importaban los derechos de la herencia. Tiempo después, cuando Isaac estaba enfermo y viejo, a punto de morir, quería pedirle a Dios que cuidara especialmente de su hijo Esaú. Y le pidió a Esaú que fuera a cazar y le hiciera una última cena. Ahora Esaú quería la herencia y salió a cazar. Pero Rebeca, que oyó la conversación, y como Jacobo era su hijo preferido, hizo algo muy deshonesto. Le dijo a Jacobo que ella prepararía una cena para que él le llevara a Isaac y éste le diera su bendición antes de morir. Isaac estaba ciego y Jacobo pretendería ser Esaú. Pero había un problema: Esaú era peludo. Si Isaac tocaba a Jacobo, se daría cuenta que no era Esaú. Y además, Esaú tenía un cierto olor de estar sudando en el campo todo el día y todavía en aquella entonces no se había inventado el desodorante. Isaac era ciego, pero podía oler o tocar a Jacobo y así darse cuenta de que no era Esaú. Así que Rebeca astutamente le puso a Jacobo un pedazo de piel de oveja en su brazo y el truco funcionó. Isaac bendijo a Jacobo. Ahora Esaú tendría que trabajar para él. Imagínense ustedes lo furioso que estaba Esaú. Ahí vemos como Isaac le puso, le tocó a... Rebeca tuvo que ayudar a Jacobo a huir. Y a pesar de haber hecho algo tan deshonesto, Dios aún bendijo a Jacobo. Y andando el tiempo, también su hermano Esaú lo perdonó. Porque a veces, a pesar de hacer cosas deshonestas, Dios nos da una segunda oportunidad y nos permite estar en su historia.
Esa es la historia de los dos hermanos que posteriormente se casaron y tuvieron muchos hijos y su descendencia formó dos pueblos. Jacobo fue el padre de las 12 tribus de Israel. Jacobo tuvo 12 hijos y cada uno fundó una de las tribus de Israel. Y Esaú, también con sus descendencias, formó un pueblo llamado Edom, que quiere decir en hebreo rojo, porque como Isaac era pelirrojo, pues su pueblo se llamó Edom, rojo. Esta es la historia de los dos hermanos y los dos pueblos que tenían la rivalidad por la cual el profeta Abdías escribió su libro y después la pastora Chila va a profundizar en él. Vamos a tener un pequeño momento de oración. Señor y Padre nuestro, gracias por todas las bendiciones que de ti recibimos, gracias por las historias maravillosas que aprendemos de ti. Es tan emocionante leer estas historias como leer acerca de los superhéroes. Son superhéroes verdaderos que han existido desde que comenzó tu historia. Ayúdanos a abrir nuestra mente y nuestro corazón para aprender más de ti y más de tu palabra. Bendice nuestros hogares, nuestra escuela y ayúdanos a abrir nuestra mente para aceptar todas tus enseñanzas. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Nos vemos la semana que viene para más interesantes historias. Nuestro Dios es bueno, iglesia. Mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Vengo a ti sin miedo y sin reserva. Cada fracaso has visto, Señor, y aun tu amigo soy. Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. No hay nada. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambia el lamento en danza, de ceniza traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. Cambia el lamento en danza, de ceniza traes vida,
culpa por gloria. Sé que solo tú lo harás. De la ruina se tumba, nace nuevos jardines, resucita los huesos. Sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambia el lamento en danza, de ceniza traes vida. Cambias culpa por gloria. Sé que solo tú lo harás. De la ruina se tumba, nace nuevos jardines, resucita los huesos. Sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. Amén, nuestro Dios vive y reina. Bueno, como compartió la hermana Gisela en el momento del mensaje de los niños, estamos hablando en esta serie de los pequeños libros de gran importancia. Estamos hablando acerca hoy del libro de Abdías. Y Abdías era un profeta, uno de los profetas menores que aparece en el Antiguo Testamento. Y Abdías no era israelita, o sea, no era de Jerusalén, sino era del pueblo que era vecino, era de Edom. Edom había sido, o era, mejor dicho, un pueblo que, como dije ya, se avecinaba a Jerusalén, estaba cerca. Los israelitas tenían el monte de Sión, los edomitas tenían el monte de Ser. Y estos dos pueblos eran no solamente vecinos, pero eran como hermanos. Israel provenía de los hijos de Jacob, de Israel, y los edomitas eran el pueblo de Edom o de Esaú. Esaú y Jacob eran hermanos gemelos que habían nacido hijos de Isaac con Rebeca. Isaac era el hijo de Abraham. Y Abraham, desde el tiempo que vivió Abraham hasta el tiempo que vivió Abdías, pasaron más de 1000 años. O sea, no fue que fue una cosa tras la otra, tras la otra. Del tiempo a que de uno al otro pasaron más de 1000 años y pasaron muchas cosas. Pero aquí cuando nos encontramos en lo que vamos a compartir hoy, que son los últimos 6 versículos de esa pequeña carta, la carta nada más que tiene 21 versículos, pero quiero que oigan lo que Abdías le está diciendo al pueblo de los edomitas, porque lo que ha pasado hasta ahora es que los israelitas han caído cautivos de Babilonia.
Y en el tiempo que cayeron cautivos de Babilonia, el pueblo de Edom, en lugar de salir a ayudarlos, a defenderlos, esperó a que cayeran cautivos, a que perdieran lo que tenían, a que fueran al exilio en Babilonia. Y entonces vinieron con las otras personas como a apoderarse de las cosas que quedaron por atrás. Y vamos a hablar más de eso, acerca de eso en un momento, pero primero quiero hacer esta lectura. Dice Abdías 1, la única carta o el único capítulo, del 15 al 21, lee así, dice: se acerca el día cuando yo, el Señor, juzgaré a todas las naciones paganas. Como le hiciste a Israel, así se hará contigo. Todas tus malas acciones recaerán sobre tu cabeza, así como te tragaste a mi pueblo en mi monte santo, así tú y las naciones vecinas se tragarán el castigo que derramaré sobre ti. Si todas las naciones beberán, se tambalearán y desaparecerán de la historia. Sin embargo, Jerusalén será un refugio para los que escapen. Será un lugar santo, y el pueblo de Israel regresará para reclamar su herencia. El pueblo de Israel será un fuego violento, y Edom un campo de hierba seca. Los descendientes de José serán una llama que rugirá a través del campo, devorándolo todo. No quedará nadie con vida en Edom. Yo, el Señor, he hablado. Entonces mi pueblo que vive en el Negev ocupará las montañas de Edom. Los que viven en las colinas de Judá poseerán las llanuras de los filisteos y se apoderarán de los campos de Efraín y de Samaria. Y el pueblo de Benjamín ocupará la tierra de Galaad. Los desterrados de Israel volverán a su tierra y ocuparán la costa de Francia hasta la Sarepta, al norte. Los cautivos de Jerusalén, desterrados en el norte, volverán a casa y repoblarán los pueblos del Negev. Los que hayan sido rescatados subirán al monte de Sión en Jerusalén para gobernar sobre las montañas de Edom. Y el Señor mismo será rey. Esta es palabra de Dios para el pueblo de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a tener una pequeña palabra de oración antes de seguir. Señor, gracias por estas palabras, gracias por esta lectura, Señor, gracias por las maneras en que tú nos hablas a través de la Biblia. Señor, que estas palabras caigan no en campo seco, sino en un campo que está preparado o preparándose para recibir esa semilla, Señor, para crecer en tu palabra y para compartir la cosecha de tu amor y de tu verdad. En el nombre de tu amado Jesús. Amén. Pues como dije, estas ciudades eran dos ciudades hermanas. Si retrocedemos como hizo la hermana Gisela y hablamos acerca de los dos hermanos, a Rebeca se le había dicho, se le había revelado que Esaú iba a servir a Jacob. Y el problema más grande que había ahí era que el que tenía que haber recibido la bendición del padre era Esaú, porque era el primogénito, el que había nacido primero. Pero ya sabemos que hubo ahí una traquimaña que fue empujada o inspirada por la misma madre, por la misma Rebeca, para que Jacob fuera el que recibiera la bendición. Pero vamos a dar un poquitico más hacia atrás. Cuando Dios le habló a Abraham y le prometió que iba a tener un hijo y que
su pueblo iba a ser tan grande como las estrellas, iba a tener el mismo número como las estrellas que estaban en el cielo. Aunque él nada más que tuvo un hijo, ese hijo tuvo a dos, esos dos tuvieron a varios y se fue creciendo y creciendo y creciendo. Y en 1000 años, vamos a pensar cuántas personas habían ya ido creciendo dentro de esos dos pueblos, de Edom y de Israel. Israel se había dividido en dos reinos, estaba el reino del norte y el reino del sur. Pero Edom, de donde estaba estacionado, donde estaba localizado, mejor dicho, estaba a la parte arriba de una montaña o de una colina. Y tenía esa ventaja de estar ahí porque entonces podía ver bien quién se le acercaba, y Jerusalén quedaba en otra área más abajo y más al lado. Pero en el momento donde al principio los hermanos estaban distanciados, se arreglaron, se fueron uniendo, pero siempre el pueblo de Israel, o sea, los descendientes de Jacob, siempre estaban por encima, digamos, de los descendientes de Esaú. Y hubo un tiempo donde todo estaba bien, pero al pasar los años, el primer ejemplo que hay es que cuando Moisés estaba saliendo con los israelitas, fugándose, atravesando todo el desierto, cuando se toparon con el pueblo de Edom, Edom no dejó que pasaran, que atravesaran a través del pueblo, que siguieran la carretera. No les dio el paso. Y más adelante hubo otro ejemplo donde tuvieron la oportunidad, el pueblo de Edom tuvo la oportunidad de ayudar o de rescatar, de dar asistencia al pueblo de Israel, y tampoco lo quisieron hacer. Pero como dije, ya habían pasado años, ya eran generaciones tras generaciones, cada generación se cuenta como a cada 20 años, así que se habían pasado 1000 años, pues piensen en todas las generaciones que habían pasado. Y no era una persona del pueblo de Israel que estaba hablando con los edomitas, era uno de ellos mismos, era Abdías, que era de Edom, a quien Dios escogió para que hablara directamente con ellos. Y primero les dice, le advierte que lo que están haciendo está mal. Porque regresando otra vez a Abraham, cuando Dios habló con Abraham y le dijo que el pueblo de él iba a ser tan grande, también le dijo que las personas que te bendigan, yo los bendeciré, y las personas que te maldigan, yo los maldeciré. O sea, esas personas que te ayuden, que estén contigo, pues esas personas van a recibir mi ayuda y mi bendición. Pero aquellas personas que estén contrarias a ti, que te hagan daño, pues con esas personas van a tener que lidiar conmigo también. Porque yo no te voy a abandonar, nunca te voy a abandonar. Y en este momento, Dios estaba usando a Abdías para que le advirtiera a las personas de Edom que ya habían hecho mal. En lugar de ayudar al pueblo, a defender al pueblo, se habían unido a los enemigos para hacer más daño. Y que se fueran preparando, porque ahora tenían que lidiar con el Señor. Y el Señor iba a tener la última palabra. Muchas veces nosotros mismos, dentro de nuestras familias, creamos conflicto. Y entonces, de ahí nacen resentimientos. Y a veces no es ni entre las personas que comienzan el desacuerdo,
Si estamos hablando como en el caso de Isaac y Esaú, que eran dos hermanos que no se hablaban bien o no se trataban. Piensen cuántas personas quizás o cuántas personas en su propia familia que hayan tenido algún desacuerdo. Y no solo ellos están en desacuerdo, pero entonces sus hijos, por estar a la par del padre o de la madre, no importara si tuvieran la razón o no la tuvieran, pero por apoyar a esa parte, a ese grupo, a ese equipo, el equipo donde ellos pertenecen, le dieran la razón a la persona y entonces se pelearan o le tuvieran ganas a las otras personas, a las personas de la otra parte de la familia. Eso lo he visto yo muchas veces en muchas familias, donde hay dos personas que se pelean y entonces se dividen. Se dividen y este grupo está con esta persona y este grupo está con la otra persona. Y a veces las dos personas que empezaron la pelea se arreglan, se reconcilian. Pero entonces esas personas que estaban enojadas, que no era ni con ellos el conflicto, esas personas se quedan con ese rencor y se lo aguantan, le guardan la cabeza a la persona, quien dice, ¿no? Como que le guardan ese rencor, esas malas ganas a la persona. Pero no tenía nada que ver con ellos. Desacuerdo entre dos personas. El resto del grupo se toma el problema para ellos. A veces nosotros mismos como padres somos quienes empujamos a nuestros hijos en esa dirección cuando hay un conflicto entre familia. Yo personalmente no estoy de acuerdo con eso. Yo no creo que haya necesidad de tener un conflicto entre dos personas que vaya envenenando lo que viene siendo los lazos familiares, al punto de que no se hablen, de que no se traten, de que se guarden rencor. Y cuando tú les preguntas, ¿pero qué pasó? No te saben dar una respuesta. Porque la ofensa no fue con ellos, fue con otros. Pero como que ellos se han agarrado el problema para ellos. Reciente tuve una conversación con un joven que trabaja conmigo y me vino a pedir oración porque tenía un familiar, un tío, que estaba muy malito con el virus. Y hacía años que él, el tío, no hablaba con el padre de él. O sea, eran los hermanos. Y el tío estaba muy enfermo. Y la familia no quería que el hermano fuera a ver al otro. Por un malentendido, por una discusión que se había habido, por una cosa que se había malinterpretado. Años atrás. Y yo le dije a él, mira, yo no sé cuál es el conflicto que hay, que existe. Y no estoy preguntando tampoco. Pero sí quiero que le digas a tu padre que no deje que lo que haya pasado en el pasado no permita que él vaya a verlo posiblemente por la última vez, para que pueda ver a su hermano, para que hable con su hermano, para que comparta con su hermano. Porque ni que Dios lo quiera, pero si sucede algo, le va a pesar. Ese va a ser un remordimiento que va a tener que cargar el resto de su vida. Y no sé si llegó a tener la conversación con su padre o no, pero sí sé, porque vino y me lo contó, que el padre fue a ver al tío y que se pudieron verse, pudieron hablar, pudieron orar juntos. Pero desgraciadamente el tío no resistió
y el tío falleció, pero por lo menos tuvieron ese momento donde pudieron compartir y perdonarse el uno al otro por lo que haya pasado o por lo que no haya pasado. Dios nos da esa oportunidad a diario. Y hay de aquellos que no saben aprovecharla. Pero el cuento aquí no tiene que ver solamente con el asunto de la reconciliación, sino aquí estamos hablando del compromiso que Dios tiene con su pueblo. Desde el tiempo de Abraham, Dios dijo: yo bendeciré a todos aquellos que derramen bendiciones sobre ti, y a todos aquellos que derramen maldiciones, a todos aquellos que te hagan mal, se las van a tener que entender conmigo. Porque Dios sigue siendo siempre el Padre mío, el Padre tuyo. Y como buen padre, Él va a salir en defensa de sus hijos, de su pueblo. Aunque creamos que las cosas están yendo completamente en nuestra contra, aunque no veamos una solución al problema que nos estamos enfrentando, esténse seguros que nunca vamos solos, que Dios siempre va por delante. Ahí cuando Abdías les estaba diciendo: váyanse preparando, porque va a llegar el momento donde este pueblo que está pisoteado, del cual ustedes se aprovecharon, va a volver a subir. O sea, no se va a quedar pisoteado mucho tiempo, porque Dios no los abandona. Dios nunca nos abandona, aún en esos momentos donde estamos en el suelo o más abajo del suelo. Dios está con nosotros y está tratando, abogando, lidiando con todas aquellas cosas que nos están haciendo caer, nos están apesadumbrando, nos están manteniendo bajo. Dios está ahí para ayudarnos a levantarnos otra vez, a volver a llegar al punto donde estábamos, no solamente al punto donde estábamos, pero sino más allá de donde estábamos. La promesa es fiel. Dios la hizo con Abraham. A los 1000 años mandó a Abdías a que se lo volviera a recordar a los que estaban pisoteando al pueblo de Israel. Y aún hoy podemos oír la voz de Dios diciendo: los que los bendigan, yo los bendeciré, y los que lo maldigan o lo maltraten van a tener que entendérselas conmigo. Nosotros sabemos que vivimos en un mundo que está repleto de pecado, que está quebrantado por completo. Y así todo, el Señor nos sigue moviendo adelante. Porque Dios tiene un propósito para nosotros. Dios tiene un propósito para su iglesia. Y no debemos de dejar que nadie ni nada nos detenga. Porque Dios sigue a la par de nosotros, aún en esos momentos difíciles. Dios siempre está con nosotros, no nos abandona. Y su palabra y su promesa siempre va a ser fiel. Así que en aquellos momentos donde se sientan que no pueden dar otro paso, donde no ven la solución, recuerden que Dios va por delante, que Dios va a sus espaldas y que Dios camina a su lado y que nunca, nunca nos abandona. Nosotros nos podremos separar de Él, pero Él nunca de nosotros. Demos gracias por ese beneficio, por esa bendición. Señor, gracias por la manera en que tú siempre estás con nosotros, Señor. Gracias por la manera en que tú nos ayudas en los momentos donde no vemos una solución.
Señor, pedimos que nos des la fuerza de reconocer en aquellos momentos donde no nos sentimos con ánimo, donde no nos sentimos con valor, donde estamos ya a punto de tirar la toalla. Darnos, Señor, la valentía y la fuerza de seguir adelante. Porque habrá muchas cosas que nos derrumban en la vida, Señor. Pero lo importante no es cuántas veces caigamos, sino cuántas veces nos volvemos a levantar y seguimos adelante en pos de ti. Manténnos bien conscientes de eso, Señor. Ayúdanos a siempre sentir esa certeza de que cuando estiremos la mano, que tú vas a estar ahí para levantarnos del hoyo. Después que aprendamos esa lección que tú tienes para nosotros, a través de esa experiencia, sea buena o sea mala, Señor, que recordemos que tú siempre vas a estar ahí para levantarnos. Y pedimos, Señor, que en este momento a todas aquellas personas que se sienten abatidas, que se sienten que están derrotadas, Señor, que sientan que pueden extenderte la mano, Señor, pedir de tu ayuda y confiar en que tú se las vas a dar. Gracias, Señor, te damos hoy y siempre. En el nombre de tu amado Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga. Que tengan una bella semana. Y recuerden, Dios siempre está con ustedes. Amén.